Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Aquí vamos a estar hablando de lo que está pautado a pasar este fin de semana en Disturbio Mortal de la IWA. Y también vamos a hablar de una promo de WLC que hizo Rey González que invita a pensar en varias cosas. Aunque ya mañana nosotros vamos a estar realizando nuestra previa a Summer Madness. Obviamente es un evento grande y esto es algo nuevo que vamos a integrar al canal. Lo habíamos tratado de hacer en el pasado, se nos había complicado un poco, pero lo vamos a tratar de hacer al menos para los eventos grandes de las compañías en Puerto Rico, que es hacer una previa y tratar de tener varios invitados ante la misma. Obviamente aquí voy a hablar un poco de lo que es el evento de la IWA, pero viene mucho por una entrevista. Savio Vega, ustedes saben que no hace muchas entrevistas consecutivamente en tiempos recientes, pero hizo una entrevista con Dr. Lucha Libre, habla de su carrera, hay muchas cosas allí. Pero hay algo que me gustó. Y me gusta pensar y me gusta entender que de alguna manera u otra, aunque, ¿verdad? Yo creo que ahora se ve un poco más claro. Pero la IWA está en un periodo de transición. ¿Y cuál es el periodo de transición? Y yo considero que es una movida correcta. Y es un periodo de transición que yo creo que todas las empresas lo tienen que pasar. Y aprovechar las figuras correctas para que esos procesos de transición se den. IWA, ¿verdad? Cuando usted mira su roster, tiene de los mejores luchadores en Puerto Rico. Tiene varios jóvenes veteranos en BJ, en Mike Mendoza, en Cuervo, en Manny Ferno, en Pedro Portillo. Y tiene unos nombres bien destacados ¿verdad? En ese apartado. Obviamente tiene otro joven veterano, ¿verdad? Pero me atrevería a decir que un veterano que ha aportado cosas bien interesantes en Romeo. Y una de las cosas que me gustó de lo que él dice es que él está apostando a la sangre pura. Y sí, sabemos que ese es el camino, ¿verdad? De la agrupación. Vemos un Savio en un rol menos luchístico. Es como la versión de la compañía que él tuvo en su momento, pero con un John Hawkins que no lleva 6 años en la industria. O sea, no lleva tanto tiempo. Una Daisy Lynn que recientemente cumplió su aniversario en la industria. Vemos un Edrax que lleva tiempito con la empresa. Un César Aldea, un Jay Blake. Son luchadores jóvenes a los que hay que apostar y hay que buscar la manera de elevarlos de nivel. Y de cómo complementar ese talento joven con ese talento veterano que tú tienes y aprovechar a los veteranos que tienes. No es solo utilizarlos para elevar a otros, pero que ayuden a elevar a otros. Y yo veo que de cierta manera para muchos, ¿verdad? Que apuesten en la sangre pura y lo de los campeonatos y todo lo demás, a algunos no les encanta, pero yo creo que están buscando la manera de que estos muchachos sigan realzándose, sigan elevándose, sigan cogiendo experiencia y sigan conectando con la fanaticada. En este caso ellos son los rudos y obviamente, ¿verdad? Ellos tienen una tarea completamente distinta y tienen un Savio Vega como mentor para ellos. Pero yo lo hablé en un programa anterior que el factor de ellos buildear a Cuervo como el top star masculino babyface es un acierto. Creo que Cuervo es, luchísticamente hablando, en cómo maneja su personaje, es el luchador número 1 en Puerto Rico. O sea, y verdad, puede que me caigan chinches por lo que yo voy a decir. No estoy aquí hablando de factores taquilla, porque el factor taquilla, yo creo considerablemente que hoy no hay luchador solo que sea un super maker de taquilla. Explico eso para dejarlo claro. Pero el trabajo en el ring, el trabajo en el cuadrilátero, cómo maneja su personaje, cómo se proyecta, es top. Entonces, lo interesante de esto es manejar a Cuervo como la estrella top. Savio poniendo obstáculos en el camino de Cuervo para llegar a ese tope. Y utilizar a talentos como Electro, como Mike, como otros para ayudar a elevar las historias. Y yo creo que de cierta manera tú tienes otras estrellas que no están en el Pure Blood, como Manu, que yo creo que puede tomar el toro por los cuernos y subir de nivel. Tienes un Riviero que creo que también puede subir de nivel. Tienes un buen roster y se siente que Disturbio Mortal es el cierre a varias rivalidades, a Portillo Riviero,
Ya la de Manny BJ acabó, pero se siente que vamos a ver lo próximo de Jay Blake. Cuervo y Hawkins yo creo que los van a separar un rato. Se siente que la cartelera de alguna manera u otra es una pieza de transición para que su evento grande Legend Mania tenga las historias y la cartelera necesaria para hacer una cartelera que mueva masas a ir a la Pepín Cestero de Bayamón el 14 de junio. Y yo creo que eso es un acierto, a usar tus carteleras pequeñas para elevar las historias, para que cuando vayas a la cartelera grande puedas consecutivamente poder seguir la historia e irse moviendo. Y yo dije, Portillo y BJ es un choque de dos jóvenes veteranos que puede ser llamativo. Manny como el joven veterano buscando venganza ante el campeón sólido también puede ser llamativo. Y si Cuervo va con Vampiro, le están trayendo un veterano para que termine de establecer a tu estrella top número 1 como babyface ante los obstáculos de Savio Vega. Eso sin hablar de que Daisy Lynn supongo que en su momento chocará con Roxy, que tu midcard es bastante bueno, y yo creo que es cuestión de hacer uno que otro ajuste en las historias y en las carteleras. Y yo creo que AEW tiene un roster sólido, pero sí estoy de acuerdo con Savio que la apuesta no es volver a qué sé yo, al pasado, al Invader, y él no estoy diciendo eso, pero estoy poniendo un ejemplo, de volver al Invader, a Bandera, a traer a Apolo. Sí, esa gente tú la puedes traer para elevar a otros talentos nuevos, pero el enfoque tiene que ser en refrescar tus estrellas, elevar tus estrellas, y ya hay una generación de jóvenes veteranos puestas para elevar a estos talentos jóvenes. Yo creo que, y lo mencioné y lo mencionó Don Chu en un post que vi, cuando tú tienes escuelas como la de Mr. Big, el Dojo, el SDK, y puedo seguir mencionando la de Super Georgie, hay varias escuelas en Puerto Rico, hay talento puliéndose, hay talento dispuesto a continuar puliéndose en una empresa. Hoy, a diferencia de tal vez antes, que tenías que ir probando y todo lo demás, de primera mano hay varios luchadores que ya están viendo talento, que ya están puliendo ciertas destrezas, y de alguna manera u otra como empresa tú tienes la oportunidad de ir moldeando luchadores hacia lo que tú quieres que proyecten. Entonces, habiendo esa cantidad de talento joven, me parecería inaudito que no apostaran por ver qué traen a la mesa, por apostar a qué te pueden traer, a qué podemos sacarle a esto. Y yo creo que IWA está en ese periodo de transición de tenemos estos luchadores que ya llevan un tiempo con nosotros, que ya estamos empezando a probar cosas nuevas con sus personajes para ver hasta dónde lo puedo llevar, hasta dónde funciona, hasta dónde no funciona, qué no funciona. Y yo creo que es una buena oportunidad para ellos capitalizar en eso en estos momentos. Y a mí esa decisión me parece acertada, porque eso es lo que tiene que pasar, es parte del proceso evolutivo del negocio. Y esto tal vez me va a dar el pie, ¿verdad?, hacia la transición. Yo creo que puedo dar mis predicciones por encima de lo que creo que puede pasar en Disturbio Mortal. Creo que el segmento de Jay Blake y Fernando Tonos debe servir para convertir a Jay Blake en una pieza bien peligrosa dentro de el Pure Blood. Creo que lo que termine pasando con Cuervo y Hawkins nos va a dejar claro hacia dónde van para Legend Mania, pero creo que John Hawkins se queda con la triple corona. Yo creo que Riviero va a derrotar a Portillo con ayuda de BJ. Si no se van por ese lado, Portillo gana la rivalidad y nos movemos a él con BJ, que yo creo que es hacia dónde van. Por alguna razón sigo pensando que va a haber alguna otra descalificación en la lucha de pareja y vamos a tener una lucha hardcore en Legend Mania, o un three-way de equipos. Black Rose y Daisy Lynn. Esta lucha debe ser súper buena para Daisy Lynn en términos de experiencia, en elevar su juego más todavía. Yo creo que al final, si Ivy va a regresar a IWA luego de su derrota, sería interesante jugar con la oportunidad de tal vez hacer Roxy, Ivy, Daisy y Black Rose en un Fatal 4. Puede ser algo interesante a futuro. Pero ya moviéndonos de tema, hablé de la nueva generación de IWA porque yo creo que lo he mencionado anteriormente. Y hay una promo que hizo Rey González
hacia Carly Caribbean Cool en ruta. Y Carly hizo una promo súper divertida, como que los Colón están aquí, tú estás acá abajo. Fue tu culpa que yo sea luchador. Cool, ellos se han enfrentado un montón de veces. Ambos lo dejan claro en sus promos. Pero Rey dijo algo que me pareció curioso, que es como que tú te hiciste de tu trayectoria internacional. Tú eres probablemente el luchador más famoso de Puerto Rico ahora mismo. Esto, lo otro. Pero en este patio, y que yo creo que debió haberle dicho que es su papá, pero le dijo técnicamente como que esto aquí tú no lo conquistaste porque yo sigo aquí y tú te fuiste. Y él dice que es igual que otros que se van y logran conseguir éxito en otros lugares. La gente puede interpretar eso como una tiradera. Yo no sé si lo hizo con ese propósito o no. Pero la realidad del asunto es que es la verdad. Hay mucho luchador que sale de un sitio, se va a otro y consigue mucho éxito. Y pasa al revés también. Conseguiste mucho éxito, te vas para probar cosas nuevas, no te va bien. Es parte de la evolución del negocio, es parte de la evolución de la vida. Pero yo creo que ese proceso de evolución, yo creo que tiene que empezar a tocar la puerta de WWC próximamente. Y me voy a explicar. Yo lo mencioné hace varias semanas, pero creo que lo puedo hablar un poco más, con mucha más claridad en este momento. Para el año 2013, 2014, puede que llegue hasta el 2015, WWC tuvo en su roster al sensacional Carlito, a Mecha Wolf, a Ángel Fashion, déjame ver quién se me queda, Cuervo, Mike Mendoza, entre otros luchadores muy talentosos. De ese corillo, el único que fue campeón universal fue Mecha Wolf. Y muchos de ellos estaban como en ese camino de elevarse. Chicano ya estaba en ruta a ser campeón universal por primera vez, ya era un veterano del negocio, pero todavía era Prime Chicano. Y por alguna u otra razón, fuera del campeonato de Puerto Rico, que creo que todos los que mencioné lo tuvieron, no pasaron de ese nivel. Y yo creo que WWC hoy, en el 2025, tiene una variedad de veteranos que no tenía en aquel entonces. O sea, cuando me refiero a variedad de veteranos, es que hoy el roster de WWC tiene a un Rey González, a un Savant, a un Gilbert, a un Zion, a un Julio Jiménez, al mismo Diabólico, que pueden ser veteranos interesantes para elevar talento joven. En otras ocasiones, la excusa que se daba era que WWC no tenía talento joven para llegar a ese nivel. Hoy, esa división femenina te prueba que con una veterana y dos luchadoras con pocos años de experiencia en el ring como tal, han podido generar tracción en las redes, generan reacción, han hecho buenas promos, han mantenido al público interesado. No estoy diciendo que ellos llenen la cancha, pero yo fui a aniversario y la gente estaba enganchada con la historia de las nenas y con la historia del señor Anthony. So, sí, hay un público siguiendo esas historias. Pero en el apartado masculino, nosotros no podemos pensar que la lucha libre va a durar 5 años más y que Rey va a ser eterno y que mirando a IWA Sabio va a ser eterno y que Chicano va a ser eterno y que Lightning va a ser eterno y que Mr. Big va a ser eterno. Y podemos mirar en otras compañías, Roger va a ser eterno, Mendoza, Cuervo, ninguno de estos luchadores van a ser eternos. Es el ciclo evolutivo. La generación del 2000, y estoy hablando Bandera, Apolo, Shane, Carly, Eddie, entre otros, por diferentes circunstancias de la vida, no pudieron pasar ese batón a la siguiente generación. A los BJ, a los Tua, a los Roger, a los Mecha. Y ese vacío en ese cambio generacional, que yo lo he explicado antes, hace que para mucha gente
no vea a la camada que vino después de Banderas, Apolo y Shane, y incluyo a Carly y a los demás porque estaban allí, como las top stars de esa generación, porque no tuvieron ese mismo bagaje. Por ejemplo, Rey le hizo el trabajo a Carly. Eddie tuvo muchos veteranos para trabajar. Carly luego se va de Puerto Rico. Apolo tuvo muchas buenas victorias, derrotó leyendas, derrotó un montón de gente, se convirtió en top guy, fue a Estados Unidos. Bandera pasa lo mismo, se va a México. Shane se queda haciendo ese tipo de cosas, pero había que haber un cambio generacional que técnicamente no pasó. Ahí está Dennis, ahí está Noel, hay un montón de nombres que puedo mencionar de gente que tal vez le tocaba el siguiente batón, y la lucha libre en Puerto Rico descendió a partir del 2006. O sea, ya habían cosas, pero a partir del 2006 el momentum de IWA se va apagando, pasan cositas interesantes en cada una de ellas, pero esas estrellas top que brillaron, que se elevaron, no pudieron hacer el trabajo. Entonces, venimos a otra generación que no tuvo ese paso generacional. Ahora mismo, nosotros tenemos a alguien como Rey, que tuvo ese relevo generacional para su generación. Y tal vez Saban y Gilbert no lo tuvieron, pero se elevaron a través de ellos. Ahí está Chicano, que también tuvo esas mismas oportunidades de irlo elevando. Lightning, como Thunder y Lightning, lo logró. Mr. Big, de alguna manera u otra, también lo hizo. Y todos esos nombres que te estoy mencionando ahora mismo son parte de WWC. Y yo creo que es momento. Puede ser una transición lenta, pero yo creo que es ya momento de que la conversación referente al tope no sea, y esto lo voy a generalizar entre las dos empresas top en Puerto Rico. Esto no puede ser Sabio versus el Invader una vez más. O esto no es Sabio contra Slash Venom o contra Apolo. O no puede ser Rey contra Eddie Colón o Rey contra Gilbert. Y no estoy diciendo que no se puedan dar esas luchas, pero ese no es tal vez el paso, sino que el paso es tal vez que Rey, Saban, Gilbert, Chicano, Lightning, Mr. Big, el mismo Zion, que yo creo que es un veterano que tampoco ha tenido esa oportunidad de ir por el top spot, por el campeonato universal, tengan esa oportunidad de... Ya WWC tiene una camada de talento joven que puede empezar a tocar ciertas puertas. Ya hay un Nian y un Mike Nice, que no estoy diciendo que están pasados de fecha, pero ya lograron todo lo que faltaba para llegar al Universal. Ese es el próximo paso de ellos. Ellos ya van para 5 años en la compañía. Mike Nice ha sido campeón en pareja. Nian ha sido campeón en pareja. Mike Nice, campeón de la televisión, tachado. Nian, campeón del Caribe, tachado. Campeonato de Puerto Rico para ambos, tachado. ¿Qué es lo próximo? El top spot. Y hay unos talentos allí para poderlos poner a ellos en esa posición. Ahora, voy a los otros que yo creo que están en ese paso ahora. Obviamente hay unos talentos como Diego Luna, como Oscar Bernabe, que llevan menos tiempo en la empresa y van a, ¿verdad? Tienen que escarbar un poquito más. Pero JC Jex, Joe Anthony, Amadeo Solé lleva menos tiempo, pero han ido a paso bastante ligero con él. Mercer, que llegó y va a debutar por el campeonato de la televisión. Manuel Rodríguez. Estoy hablando de 5 talentos, excluyéndote a los otros que ya te mencioné, que pueden estar ya listos para coquetear con trabajar o tener un feudo grande con alguno de estos veteranos. Ya Amadeo Solé lo ha hecho con Mr. Big. Yo creo que a Joe Anthony le falta ese tipo de feudo. A mí me hubiera encantado que hubiera sido con Gilbert cuando era rudo, porque creo que era una buena idea para él. El mismo Manny de Bodyguard Jr., yo creo que un feudo con Rey funciona porque ya él le atacó al hijo y todo el bagaje. Hay unas cosas interesantes para poder elevar a estos muchachos. Y yo creo que ellos han ido probando y han ido tratando de buscar al público, de hacer promos, de hacer cositas interesantes para que ese público responda hacia ellos. Yo creo que la lucha libre en general, y esto es una opinión mía, necesita empezar ya a cocinar para elevar ese futuro talento.
Y muchos van a decir, no, pero es que no están listos, que ellos no me venden un limber. Sí, no te venden un limber porque no están en la posición para venderte ese limber. Pero si el veterano ayuda y el talento coopera, yo creo que las cosas van a estar allí. Las redes están allí para ayudar. Las promos están allí para ayudar. Las carteleras pequeñas están allí para ayudar. Los visuales, lo que pueda hacer. Yo creo que hay una camada de talento joven que puede despuntar. Es cuestión de capitalizar en ella. Quiero saber tu opinión. Hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos. Gracias por el apoyo siempre.